Saltarina, la pulga glotona. Había una vez una pulga llamada Saltarina, que vivía en un pequeño rincón del bosque. Saltarina era diferente a las demás pulgas. No solo saltaba más alto y más rápido, sino que también tenía un apetito insaciable. Comía sin parar, sin importarle de quién se alimentaba. Los habitantes del bosque estaban cansados de los constantes ataques de Saltarina. La pobre abeja zumbaba tristemente porque la pulga le había picado el ala. El ratoncito suspiraba mientras se frotaba la nariz, irritada por los mordiscos de Saltarina. Y el conejito, con lágrimas en los ojos, se lamentaba por los pellizcos que le había dado la pulga. Los demás animalitos del bosque la miraban con desconfianza. Las hormigas, los escarabajos y hasta los ratones susurraban entre ellos. ¿Has visto a esa pulga glotona? No tiene vergüenza. Se come todo lo que encuentra a su paso. Pero Saltarina no se preocupaba por lo que decían los demás. Ella seguía saltando de un animalito a otro, chupando su sangre y llenándose la panza. No le importaba si causaba picazón o molestias. Solo quería satisfacer su hambre voraz. Saltarina, sin embargo, no se detenía. Su estómago era un agujero sin fondo, y no entendía por qué los demás se quejaban tanto. Pero un día, algo inesperado sucedió. Un día, mientras Saltarina se aferraba a la oreja de un conejo, algo inesperado sucedió. El conejo, cansado de sus picaduras, la atrapó entre sus patas y la miró fijamente. Saltarina, dijo el conejo con voz firme. Debes aprender una lección. No puedes seguir comiendo sin pensar en los demás. Todos merecen ser tratados con amabilidad y comprensión. Saltarina se retorció, tratando de escapar. ¿Por qué debería escucharte? Soy una pulga, y las pulgas no tienen corazón, dijo la pulga. El conejo sonrió. Todos tenemos un corazón, incluso las pulgas. Y aunque seas pequeña, lo que haces puede hacer feliz o triste a los demás, debes aprender a pensar en los demás y ser más amable. Saltarina no entendía del todo lo que el conejo le decía, pero algo en sus palabras la hizo reflexionar. Decidió darle una oportunidad. Así que Saltarina comenzó a observar a los demás animalitos. Vio cómo las abejas trabajaban juntas para construir sus colmenas, cómo los pájaros compartían sus gusanos con los polluelos y cómo los ciervos cuidaban de sus crías. Poco a poco, Saltarina cambió su actitud. Dejó de saltar sobre cualquier animalito que encontraba y empezó a buscar alternativas. Comía con más moderación. Incluso comenzó a ayudar a las hormigas a recolectar migas de pan. Con el tiempo, los demás animalitos notaron el cambio en Saltarina. Ya no la veían como una pulga glotona, sino como una amiga. Incluso el conejo le sonrió y dijo: Has aprendido bien la lección, Saltarina. Ahora eres parte de nuestra comunidad. Saltarina se sintió feliz y agradecida. Se dio cuenta de que no importaba cuán pequeña fuera, podía hacer una diferencia. Así que decidió despedirse de su antigua vida y dejar atrás su apetito insaciable. En una noche estrellada, Saltarina se subió a una hoja y miró a los demás animalitos. Gracias por enseñarme a ser mejor, les dijo. Nunca olvidaré esta lección. Y así, Saltarina se alejó saltando hacia el horizonte, dejando atrás su pasado glotón. Los demás animalitos la vieron partir con cariño y gratitud. Desde entonces, en el bosque, se cuenta la historia de la pulga Saltarina, quien aprendió que todos merecen respeto y que incluso las pulgas pueden cambiar si lo intentan. Y así, su bonita despedida de su antigua vida se convirtió en un mensaje de esperanza para todos: nunca subestimes el poder de un pequeño corazón. Y así, queridos amiguitos, termina la historia de Saltarina, la pulga glotona. Aprendió que incluso las criaturas más pequeñas pueden cambiar y hacer el bien. Así que recuerden siempre, nunca subestimen el poder de un pequeño corazón. Hasta la próxima aventura en el bosque. Nos vemos pronto.